tuve miedo. Vayamos a la Biblia según Génesis capítulo 3. Ya me cuesta mucho forzar mi garganta, hermanos, pero yo sé que con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Génesis 3, 8, 9 y 10. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. ¿Lo tiene? Es el primer libro de la Biblia. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Siéntese, hermano. Si me quedo mudo, me ayudan. No es lo que yo, aunque me quede mudo, sigo. El tema es: oí tu voz y tuve miedo. Aleluya. La pregunta es: ¿por qué tenía que tener miedo un ser que ya estaba acostumbrado a oír la voz de Dios o a ver la presencia de Dios en ese lugar? Como podemos ver, solamente eran ellos dos, solo era Adán y Eva, no había nadie más. Dice que Dios se movía en el huerto a la luz del día. Dice que Él hablaba con ellos normal. No se dice que Adán tenía que orar, tenía que clamar, tenía que gemir, no. Ya él ya estaba acostumbrado a oír la voz de Dios. Pero ¿cuál fue el motivo por el cual él tuvo miedo? ¿Por qué tuvo miedo Adán, hermana Flor? ¿Por qué tuvo miedo Adán a la voz de Dios? ¿Por qué tuvo miedo a la voz de Dios, hermana Merva? Adán. Porque ya estaba desnudo, tenía vergüenza. Le había fallado, estaba desnudo y tenía vergüenza. ¿Por qué, hermana Nora? ¿Por qué le tuvo miedo a Adán a la voz de Dios? ¿Por qué? Criterios personales, ¿verdad? ¿Por qué le tuvo miedo, hermano César, a Adán a la voz de Dios? Porque había hecho lo que Dios le dijo que no hiciese. Dice: oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Y viene Dios y le dice: ¿pero quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién? Si Él los había formado desnudos. Ellos estaban desnudos de que Él los formó. Y viene Dios y le dice: ¿acaso has comido del fruto del que yo te dije que no comieras? Y viene Él y le dice: bueno, la mujer que tú me diste, ella me dijo que comiera del fruto. Y la mujer también, ¿verdad?, se quería limpiar las manos. La serpiente me dijo. Oiga, yo no sé hasta dónde voy a llegar. Aleluya. Pero realmente muchos de nosotros nos agrada oír la voz de Dios. Es más, buscamos el momento para oír la voz de Dios. Yo sé que dedicamos un tiempo. Hay personas que nos doblamos nuestras rodillas 3 horas y sentimos a Dios o oímos la voz de Dios. Y hay personas que, gloria a Dios por ellos, porque se acaban de arrodillar y ya están sintiendo la presencia de Dios y oyendo la voz de Dios. Amén.
Damos gloria a Dios. Pero el miedo que Adán tuvo fue porque él ya había cometido un pecado. El pecado de la desobediencia es el pecado que es la puerta a todos los pecados. Nadie comete ningún pecado si no entra primero la desobediencia. Amén. La voz de Dios hasta el día de hoy se deja escuchar. No importa que usted no sea santo, no importa que usted esté mal, no. Lo que importa es que usted venga con un corazón contrito y humillado. Amén. El pecado nos hace, oiga, dice que en la presencia de Dios está, pero el pecado nos aparta de la presencia de Dios. La presencia de Dios está aquí. Amén. Amén. Y se lo voy a decir bajito. La presencia de Dios está aquí. Amén. Pero muchos hemos venido con un pecado. Y ese pecado nos da miedo. Le tenemos miedo a la voz de Dios. Hay gente que está acostumbrada a ir a coquear a los profetas y decir, ore por mí, porque saben de que pues algo bonito le van a decir. Pero ¿por qué no se acerca a un profeta como Samuelito? Dígame, ¿por qué no se acerca a un profeta como él? ¿Por qué? Porque quieren oír solamente lo que les convenga oír, pero no lo que realmente les quiera decir. Entonces, si usted ve un verdadero profeta, yo le decía a una hermana de la iglesia, el profeta es el atalaya de la iglesia. Él es el que está en el lugar más alto, porque él ve venir al enemigo y él le avisa al pueblo. El profeta no puede estar escondido. El profeta no puede estar debajo de una cama. El profeta está arriba para ver cómo el enemigo se acerca y quiere atacar al pueblo de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene miedo de oír la voz de Dios? ¿O le complace oír la voz de Dios? Es una pregunta muy personal. Hay personas que ni siquiera conocen la voz de Dios. No han tenido esa dicha de escucharle tal y como Él es. Cuando uno escucha la voz de Dios, el cuerpo de uno se descompone. No hay fuerza en uno, hermanos. No hay fuerza. Se debilita la carne. No aguanta. Porque es Dios, el supremo Rey, que le está hablando a un ser humano lleno de maldad. Y por misericordia, Él nos habla a nosotros hasta el día de hoy. Porque Él sabe y conoce a su pueblo qué es lo que quiere escuchar. Cuando hacen esos grandes eventos de ahora, 2024, ya casi finalizando, no invitan a un Daniel Castañeda pozolero, ¿eh? Traen a un profeta de Alemania, traen a un profeta de Brasil, traen a un profeta de Hong Kong, para que les profetice puras bobadas. Me dijo un varón que está en los Estados Unidos, me dijo, ¿estás seguro que Dios te habla? Está Dios, vos y yo, Él es pastor. ¿Estás seguro que Dios te habla? Y yo me quedé así un poco espantado. Quiero que me lo digas así con el valor de hombre. ¿Estás seguro que Dios te habla? Y yo le dije, estoy seguro. Y para la gloria de Dios le voy a decir lo que Él me dijo. Yo
solamente le he creído a dos personas. A una mujer que vive por aquí y a vos que vivís en Guatemala. Porque pasó algo que solamente mi esposa y yo sabíamos, y 5 minutos después vos llamaste y dijiste: así dice el Señor. Y yo iba manejando el vehículo y mi esposa iba manejando y le estaba dando la palabra al hombre. Y él estaba en un restaurante y se quedó espantado. Y me dijo: yo no soy pentecostés, pero yo creo que ustedes tienen un Dios de poder. Alábale, hermano. Alábale. Pero es bonito. Lo que no es bonito es el precio que se paga por decir lo que Dios dice. ¿Ven? Eso es lo que no es bonito. No es suave. No. Decirle al hermano borracho que Dios está con él es fácil. Pero decirle al hermano borracho que si no se arrepiente, que dice Dios que se puede morir, ¿usted cree que lo va a abrazar? ¿A cuántos los han abrazado? ¿Verdad que no? Levanten la mano las hermanas y los hermanos que oyen la voz de Dios. Levanten la mano sin miedo. Si el diablo sabe que usted oye la voz de Dios, él lo sabe. ¿Por qué cree que la calumnian, pues, hermana? ¿Por qué cree usted? Yo no creo lo que dice la hermana fulana, porque eso no es de Dios. Ah, sí. Ellos quieren calificarnos como unas personas de Dios hasta que realmente se les tuercen los pies y paran, oiga, sin poder venir a la iglesia solo por ser necios o altercar en contra de la palabra de Dios. Si todos quieren que se les diga algo bonito, dígale a la bruja que si no se arrepiente se va a morir. Dígaselo. Muchos quieren creerle si usted llora, si usted habla en lenguas, si va a la profecía llorando, le van a creer. Pero muchos tenemos la dicha de Dios, que caminando oímos la voz de Dios y así riendo podemos decir lo que Dios dice, porque Dios es real. Dios es real. La iglesia de Dios no es querida por nadie, ni esperamos que nos quieran. La iglesia de Dios es vituperada porque por años hemos tenido esa virtud. En la iglesia de Dios hay profecía, en la iglesia de Dios hay don de lenguas, en la iglesia de Dios hay bautizo del Espíritu Santo, en la iglesia de Dios hay llenura del Espíritu Santo, en la iglesia de Dios se mueve Dios y por eso no somos queridos. Pero no estamos por agradar a los hombres, estamos por agradar a aquel que nos llamó. Amén. Si usted quiere que lo quiera el mundo, desea querer por el mundo. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y todo aquel que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos son amigos del mundo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué se sienta con ellos? Evangelícelos, háblele de Dios, háblele de Cristo, háblele de la salvación, que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Así como creo que hay grupos de WhatsApp, de diferentes grupos, ¿verdad? Yo creo que así también hay grupos de gente revoltosa, hermano. Pasa algo, ya lo sabe todo el mundo. La hermana medio se enojó, aquí se enojó, le contestó mal a la otra hermana, y ya lo sabe la hermana de Santa Marta, y ya lo sabe la hermana de Monterrey.
Y ya lo sabe la hermana de la línea. Cualquier nomás. Si usted quiere oír la voz de Dios, apártese del chisme. Si usted profetiza, apártese del chisme. Porque eso sí no es de Dios. Si usted anda averiguando la vida de los hermanos para después decirle lo que anda haciendo, es por gusto, hermano. Por eso es que la gente ya no cree a las profecías. Yo ya llevo como unos días de estar escuchando sobre lo que se dijo sobre los jóvenes. Levanten la mano los jóvenes. Miren cuántos jóvenes hay aquí. Ustedes de atrás, miren cuántos jóvenes hay. Ahora les pregunto, ¿será que ellos serán todos los jóvenes de la iglesia? ¿Verdad que no? Y ustedes madres, ¿qué les pasa? ¿Ustedes creen que Dios está jugando? ¿Ustedes creen que Dios está bromeando? ¿Ustedes creen eso? ¿Por qué no trajeron ese patojo entonces? Es que tenía que ir a trabajar, mi hijo. Tráigaselo. Porque después usted va a llorar por lo que él va a andar haciendo. Aquí hay un hermano, ya no está aquí. Yo recuerdo que Dios me dio una palabra para él y Dios me decía que cambiara su camino, porque el diablo decía que él era un vaso para él y que se cambiara de camino, o sea, de rumbo. Y él se le pusieron llorosos sus ojos y solo me dijo: gracias, hermano Daniel. Y yo empecé a orar por él en mi casa o en la iglesia. Y ya no lo vi por 1 mes y medio, 2 meses. Luego tuve una revelación. Yo miraba como un perro pitbull le mordía su brazo y se le despozolaba. Y empecé a preguntar en el grupo que quién conocía dónde vivía y quién sabía el número de él. Y una hermana me escribió. Y yo no sabía qué había pasado con él. Y él cayó en las drogas. Y es mi hermano Brian, ustedes lo saben. Y yo lo fui a buscar y oré por él y le dije: ¿sabes? Yo te amo como mi hijo. No me conoces realmente como soy. Te amo como mi hijo. Pero esto que estás pasando, si hubieras atendido a la voz de Dios, no te hubiera sucedido. Y él empezó a llorar y me dijo: siga orando por mí. Me llamó la mamá, estuvimos orando por él. Y ahora Brian está en una iglesia predicando en las calles para la honra y gloria de Dios. ¿Verdad, hermano? ¿Y por qué nos dice eso, hermano Daniel? ¿Por qué? Porque lo que Dios dice tiene cumplimiento, hermanos. Que usted se haga el loco y diga: ya me dijeron 3 veces que Dios me va a matar y aquí ando igual. Se aprovechen de la misericordia de Dios. Es que ya me dijeron que me soñaron, que me van a balear, que me van a apuñalar y aquí estoy. Y como me dijo mi hermano, yo le oré a Dios para que regresaran esos profetas que no le tienen miedo a decir las cosas. Y diciéndome él eso, y Dios me dio un mensaje para él. Hermano, Dios quiere hombres, hermana, Dios quiere mujeres que tengan el valor para decir lo que Dios dice sin ponerle y sin quitarle. Si Dios le dice Daniel, diga Daniel. ¿Por qué tiene que decir siervo mío Daniel? No, si Dios le dice Daniel, Daniel. A mí Dios me conoce como Daniel y él cuando habla conmigo me dice Daniel. Si a usted le dice su nombre, le digo su nombre. Si él le dice pequeña mía, si él le dice sierva mía, eso ya es él. Pero usted no le ponga ni le quite, porque también puede tener consecuencias. La Biblia dice en Ezequiel: hay de aquel que ha dicho: así dice Jehová, no yo dicho nada. Y con todo eso esperan que se cumpla. ¿Cómo va a cumplir Dios lo que él no dijo? Ahí va a ver, Dios me dijo y así va a ser. Si Dios no le
le dijo nada. Usted anda hablando por bocón, pero no porque Dios le haya dicho nada. Yo he pagado un precio alto por decir lo que Dios me ha revelado. Hasta me han ofrecido patadas, siervos. Y aquí estoy. Y hermano, ¿y lo han pateado? No se lo voy a decir. Usted sabe que nosotros tenemos algo dentro de nosotros y Dios lo conoce. Usted solo está sujetada. El enemigo por eso le gusta fastidiarla, porque él sabe que si usted se desata, esa pobre hermana o esa pobre vecina que la molesta, ni le va a aguantar. No le va a aguantar. Mejor sigamos orando para que Dios nos mantenga así, sujetados al Espíritu de Dios. Amén. ¿Amén? La Biblia nos menciona de un hombre que se llamaba Saúl. ¿Sí lo ha leído usted? Era un rey. Pero él tuvo un problema. Y dice que él se espantó porque dice que ya Dios no le hablaba ni por sueños, ni por visión, ni por voz audible, ni por Turim y Urim. Dios ya no le respondía. ¿Y qué hizo Saúl, hermanos? ¿Qué hizo Saúl, hermana? Tuvo que ir con una bruja, con una adivina, para que le trajera a Samuel y que le dijera por qué él estaba perdiendo las batallas. ¿Sí sabes esa historia o no? ¿Cómo es posible, hermano Matilde, que después de ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, tenga que irle a preguntar a un cholero del diablo que quiere saber por qué le está yendo mal? Si le está yendo mal en su negocio, si ya está hasta la nuca con los prestadiarios, si ya ni su marido la quiere, pero usted no sabe por qué. Porque le ha desobedecido a Dios. Saúl estaba con la adivina y realmente adivina, que sí tenía un espíritu de adivinación, no como aquellas que le piden flores amarillas y flores blancas y un octavo de guaype, no, de veras una adivina, hermanos. Usted va a parar con la vecina de la colonia y lo primero que le pide es una gallina negra, pero es para su desayuno, su almuerzo el otro día. Pero no, aquí está hablando de una adivina de verdad, que cuando vio a Saúl le dijo que qué quería, y él le dijo: te voy a decir a quién me vas a llamar. Y ella llamó y dice: veo a un anciano subiendo. Y él dijo: él es. Cuando él dijo él es, le dijo: tú eres Saúl, ten misericordia de mi vida, porque tú has mandado a sacar a todas las adivinas. Y él le dijo: no temas, no te va a pasar nada. Y habló con Samuel. Saúl habló con Samuel y le preguntó por qué estaba perdiendo las batallas. Y le responde Samuel y le dice: ¿por qué me impacientas en mi descanso? ¿Acaso no te lo dije cuando estaba vivo? Yo te lo dije, que tu reino iba a ser entregado en las manos de David. Es más, por haber venido a provocarme, hoy estarás aquí tú y tus hijos. Amén. Dios le va a dar una casa, hermano. Dios le va a dar un carro del año, hermano. Dios le va a dar todo, hermano. Al hermano Daniel no lo llevan a hablar a ningún lugar, porque ¿sabe cómo me pusieron de sobrenombre Las Palmeras? El ave de mal agüero. Casa donde yo llegaba, había una persona tal vez con gripe, y Dios me decía: dile que de aquí a 3 días se muere. Se moría. Yo creo que algunos saben eso. Dile que de aquí a 3 días se va a morir.
yo tenía que decirlo. Y la persona se moría. Y le puedo mencionar los nombres. Se moría la persona. Y no porque tuvieran gripe, porque tuvieran cáncer, porque tuvieran sida, no. Estaban sanos. Aquí hay personas que estuvieron sanos. Y Dios me decía que les dijera que se arrepintieran o se iban a morir. Y no hacían caso y se murieron. Yo no se lo digo para que usted me tenga miedo, no, sino que aprenda a obedecer a la voz de Dios. Él no es su juguete, ni los que profetizan somos sus juguetes. Si usted no obedece a la voz de Dios, aténgase a las consecuencias. Y después, cuando anda lloriqueando, no anda buscando a nadie. Mejor véngase y pídale perdón a Dios, porque usted sabe muy bien el por qué le aconteció lo que está sufriendo. Amén. Amén. Voy a seguir. Decía mi maestro de inglés, decía, dejemos que Daniel hable. ¿Sí? Entonces, oiga, dice, y consultó Saúl, estamos en 1 Samuel capítulo 28 versículo 6, dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Amén. Amén. Ahora dice en el versículo 18, dice, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. ¿Y cuál era el tema? ¿Cuál era el tema, hermanos? Oí tu voz y tuve miedo. La iglesia no tiene por qué espantarse, hermanos. Si por años hemos visto ese mover en esta iglesia, hermanos. En una ocasión me dijeron, y se lo voy a decir a usted, es que en la iglesia ya cambiaron la doctrina. Es que ahí ya cambiaron la doctrina. Y ya cambiaron la doctrina. Y yo ni estaba en la iglesia y me decían que habían cambiado la doctrina. Y yo dije, y ellos ni saben ni qué es doctrina. Ni saben qué es la doctrina. Y dicen que en la iglesia de Dios cambiaron la doctrina. Aquí hay personas que, miren, han guardado realmente la doctrina de Dios. Y nosotros como predicadores no podemos predicar doctrina. El único que puede predicar es el pastor. Él puede predicar doctrina, nosotros no. Yo no puedo imponerle a usted algo que a mí me parece, ¿no? Yo no puedo decirle a usted eso, tiene que hacerlo, ¿no? Porque entonces estaría cambiando la doctrina. Yo he ido a predicar a El Salvador. Como que vi a la hermana Diana por ahí. Allá la mayoría de iglesias, las mujeres usan mantelina. Usan su velo, le llaman su mantelina. Y todas, las niñitas, las ancianas, todas. Y allá usted no ve una iglesia, todas las iglesias son proféticas. Todas son proféticas. Ahí usted entra y mejor no entre, porque ahí algo le van a decir. Son proféticas. Ahora le voy a decir qué es eso de hablar de doctrina. ¿Qué les pareciera si todas ustedes fueran a El Salvador? ¿Qué dirían las hermanas de allá? A ver, ¿qué dirían? Díganme algo, hermanas. Yo cuidando mi garganta estoy. ¿Qué dirían, hermano? ¿Qué dirían? Que por qué no usamos velo. Dirían que ustedes no son de Dios, porque no cargan tapada con mantelina a la cabeza.
Y si ellas vinieran aquí, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes, hermano? ¿Qué dirían? Bueno, ustedes sí eran espiritual. ¿Qué dirían, hermanas? Si ustedes ven aquí unas hermanas con mantelina, ¿qué dirían? Ellas quisieran imponerle que ustedes también se las pongan. Yo sé que ustedes no se las pondrían. Y el apóstol Pablo dijo: nosotros, la iglesia de Dios, no contradecimos tales costumbres. ¿Lo ha leído? Si usted quiere ponérselo, póngalo. Y si no se lo quiere poner, no se lo ponga. Pero nosotros no contradecimos tales costumbres. Pero como yo iba a predicar por allá, entonces vengo y le digo: hermanas, tienen que usar mantelina, porque si no usan mantelina se van a ir al infierno. No pueden profetizar sin mantelina, porque esa es autoridad delante de la iglesia. Y le diría de todo, y usted diría: ¿y entonces qué hago? ¿Me pongo o no me pongo? Ese es predicar doctrina. Yo no puedo predicar doctrina. Yo solo puedo predicarles un mensaje evangelístico, una enseñanza, pero no un mensaje pastoral. El indicado es el pastor en mantener y ver que nadie cambie la doctrina de la iglesia de Dios. Amén. Damos gloria a Dios. Yo conozco mucho de la Biblia. Yo sé que usted también lo conoce. Y mire, y se los podría decir, pero no se los digo para que no se enojen y para que me sigan dando privilegio. Pero si yo se lo digo, si usted me escucha un mensaje como los que he predicado en las campañas de afuera, yo le aseguro que ya no me dan un privilegio. Allá predico así porque puede ser que nunca me vuelvan a invitar. Pero le voy a decir un poquito. Ay. Hermano, ya es pecado quitarme el pelo. Bueno, hermano, son las puntitas. Nadie me dice nada. Me quito las puntitas y mira, hay puntita, puntita y puntita hasta que llega por aquí. ¿Ven? Pues si no es pecado quitarse el pelo, ¿sabía que no es pecado quitarse el pelo? Pablo dijo: si se quiere quitar el pelo, quítenselo, pero a la rapa. Léalo. Yo no estoy hablando mentiras. Léalo. En la Biblia. Usted que siente calor con el cabello, pues a la rapa. ¿Sí ve? Hermano, se está saliendo, no me estoy saliendo. Estamos hablando de oír tu voz y tuve miedo. Si yo miro un montón de hermanas aquí que vienen con su cocolizo, gloria a Dios, porque ya el cabello les hacía calor. Amén. Amén. Ay, hermano, es que usted solo debe saber porque no lea la Biblia. Y vea que en cada mensaje les digo: lean la Biblia. Yo les digo: lean la Biblia. Que se lo quiere pintar de rojo, pínteselo. Pínteselo. De verde, dele. Azul, dele. Blanco, dele. Y párese en un espejo y dígale: Señor, qué hermosa me miro con el pelo verde. Ahí va a ver que a Dios no le agrada lo que usted anda haciendo. Ah, pero si se lo dice al hermano pastor, hermano Daniel, va a vender hule todos los días. Pero entonces, ¿qué queremos? Oí tu voz y tuve miedo. Yo conozco y usted conoce. Aquí no hay nadie que no conozca. Se hacen los que no conocen, pero sí conocen. Hay una niña aquí, no sé si vino hoy. Me dijo un texto hoy. Dice que un niño le enamora. Y me dijo un texto. ¿Verdad, hermano Daniel? Oiga, pues, una niña. ¿Verdad que la Biblia dice que si codicias a tu hermana con una mirada, ¿qué dice lo demás? Ya estás cometiendo adulterio? Una niña, no sé ni cuántos, una niña.
Y si ella se sabe eso, ¿usted por qué no se sabe lo demás? El hermano es bien sinvergüenza, por cómo se le queda viendo a la hermana que anda bien caderuda, que no sé qué, es un sinvergüenza, es un hijo del diablo, le va a tocar fuego. ¿Y usted por qué viene de sinvergüenza también así? Si este no es el parque, esta es la casa de Dios. Este no es Plaza Palmeras, no es Interplaza. Allá usted vaya como quiera. Parecen jutes las hermanas que no se les pegan y ya todo chupado, pero ahí andan hermosas, dice, pero dele. Pero no se ande enojando cuando escuche la palabra de Dios. Se ponen unos sus chores, hermano. No se les mira nada bonito. Pero obvio, ¿quién tiene la culpa ahí? Y a mí que no me digan oír la voz, no, ellos no oyen la voz de Dios. Porque si oyeran la voz de Dios, caminaran como Dios demanda, hacer lo que Dios demanda. Porque usted no está por agradar al hombre, está por agradar a aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vean que ya le empezó a picar la espalda. Y yo, pero se me cierra la garganta hasta ahí nomás llego. Yo era en vigilia, así, está programado, vigilia sabía. Ay, hermano, mañana me tengo que levantar a las 9 de la mañana a poner comida. Ay, hermano, no, porque mañana entro a las 8, tengo turno 12 horas. Y yo le digo a los hermanos que tomaban antes. Yo llegaba bien borracho a mi casa a las 3 de la mañana y a las 5 tenía que ir para el trabajo y allá iba. Y ahí entonces no pensábamos mucho, ¿va? Pero aquí les da sueño a las 8 y ya estamos robotizados, mecanizados. Aquí ya 8:30 y mire, y ¿saben de quién fue la idea de poner el reloj ya? ¿Sí saben? De su servidor. Fue mía la idea de poner el reloj allá. ¿Y saben por qué? Porque en todas las iglesias donde he ido el reloj está aquí. Y el único que no mira la hora es el predicador. De ahí todos están viendo el reloj. Ya ni escuchan el mensaje, sino viendo los minutos cómo van caminando. Entonces yo le dije, hermano hermano Guayo, pongamos el reloj allá. Entonces cuando yo empiezo a ver que usted empieza a voltear a ver para atrás, es porque ya se cansó. Y por ahí que el reloj es bien espiritual, hermano. El reloj es más espiritual que yo. Cada rato se queda parado para que usted mire la hora a las 2 de la tarde. ¿Qué vas a hacer? Oí tu voz y tuve miedo. Nosotros, hermana y hermano, no podemos poner en balanza a los predicadores. No los podemos poner en balanza. Que él sí, que aquel no, que este me gusta, que aquel no, que este sí, que... No. Porque usted quiere escuchar palabra de Dios y no palabra de hombre. Si quiere oír palabra de hombre, allá en el mercado, allá en aquellos gritos donde le dicen mamita chula, papito chulo, mi reina linda, esa es palabra de hombre. Pero aquí no. Los jóvenes tienen que también usted como padre, como madre, inculcarles que no importa la edad para que ellos escuchen la voz de Dios. Samuel tenía 10 años. 10 años tenía Samuel cuando oyó la voz de Dios. ¿Sí se la sabe? Y Elí tenía 98 años, hermana Melba. Y dice que él ya no muy miraba como yo. Ya no muy miraba. Pero dice que ya escuchaba los rumores de la gente, oiga, que ovnis y filis estaban haciendo mal con la iglesia que llegaba al templo. La gente que llegaba al templo, él ya lo sabía, pero no le decía nada. Tal vez ya no miraba, pero escuchaba.
Tal vez ella no miraba por la edad, pero escuchaba. Hermano, ¿quiénes eran ellos que mencionó? Los hijos de él. Los hijos de un sacerdote que estaba en el turno de ministrar el templo de Dios. Y estaban haciendo groserías. Allá estaba el viejito, porque era un viejito gordo y pelón, sentado en su silla. Oiga, dice que Samuel estaba acostado cuando dice que oyó que lo llamaron. Y cuando lo llamaron, dice que corrió ante Elí y le dijo: heme aquí, mi señor. Y él le dijo: yo no te he llamado, vete a acostar. Y luego otra vez él sintió, porque obviamente no estaba con su celular en la noche, no. Él sintió que lo llamaron otra vez Samuel. Y él corrió otra vez con Elí. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Entonces dijo Elí: si te vuelvo a llamar, vas a decir: heme aquí, tu siervo escucha. Y lo volvió a llamar. Lo volvió a llamar. Y el otro día dice que le dice Elí: te volví a llamar anoche, ¿sí? ¿Y qué te dije? Eso es lo que nosotros queremos escuchar. Aleluya, amén. Lo que le dijo Samuelito a Elí era como para que le metieran un bofetón en la boca y lo sacaran del templo. Así ha dicho Jehová: has escuchado lo que tus hijos han hecho y no les has dicho nada. Por eso serás quitado del templo. ¿Y qué le dijo él? Jehová es, Jehová haga como él quiere. ¿Qué pasara si el hermanito viniera y me diera una profecía? ¿Y qué pasara? Así como estamos en estos tiempos, ¿qué pasara? Y que él se levante y que diga: así dice el Señor, hermano Daniel, que le va a pasar esto y esto y esto y esto y esto, y Dios lo dejo hablando solo. Y le digo lo que muchos de nosotros hemos dicho: Dios no me lo ha confirmado, entonces no es Dios. Si Dios habla como Él quiere, a la hora que quiere, con quien Él quiere. Amén. Joel dice que nuestros hijos tendrán sueños, tendrán visiones y profetizarán. Los ancianos también tendrán sueños. Pero los ancianos de ahora lo que están soñando no son cosas celestiales. Están soñando a la patoja de la iglesia. Y eso los que les acarrea es problema delante de Dios. Yo tuve un sueño, hermanita, que usted era mi novia. Tenemos que cumplir. Repréndame si quiere. Y la hermanita dice: vamos a orar. Tiene 15 años y el sinvergüenza tiene 40. Pero dice el Señor que no le vayas así a tu papá. Ay, la hermanita hace caso. No le dice al papá. Cuando usted mira, gran problema en el juzgado o un juez. ¿Cómo es que los ancianos sueñan cosas que no tienen que soñar? ¿Cómo es que las señoritas sueñan cosas que no tienen que soñar? ¿Cómo es que las hermanas sueñan cosas que no tienen que soñar? Hubo una hermana de una iglesia que me dijo: yo soñé que usted dio de poder en la sangre de Cristo. Usted sinvergüenza, le dijo, vaya a soñar cochinadas a otro lado, le dijo. Oye, ¿cómo es eso, hermano? Porque la voz de Dios no está en ellos. La voz de Dios viene, oiga, a exhortar, a consolar y a edificar a la iglesia. Esa es la voz de Dios. Ya se metió en problemas Daniel. Su última predica: gloria a Dios. No importa. Pague si quiere para que no predique. Pague. He tenido problemas con muchos pastores por predicar la palabra de Dios. En una iglesia, en una actividad de 3 noches, había un hombre sentado ahí y Dios me dijo que le hiciera el llamado.
Y él se quiso parar y luego se sentó. Dije, yo ya cumplí. Cuando yo me fui, el pastor me agarró la puerta. Y no me avergüenza decirlo, me agarró de aquí, ¿bien? Y me dijo, no te metas con mi iglesia, déjalos que vivan como quieran. Y yo le dije, a vos el diablo se te metió, Cristo te ama. Y me dijo, ya te dije, Cristo te ama. Y cuando dije 3 veces Cristo te ama, me dijo, a mí Cristo no me ama. Ya viste, diablo mentiroso, ahí estás metido, pero Cristo te ama, porque Cristo pagó un precio por este Señor, le digo. El otro día la noticia que el bendito Señor se le zafó el disco de la pulidora y se rompió las tripas. Más agua. Yo mismo fui al velorio y al entierro de él. Dios no quiere la muerte de nadie, hermano. Dígame algo. ¿Cómo ha conocido usted a Dios? ¿Cómo le han pintado a Dios? ¿Cómo se lo han contado? ¿Cómo se lo han dibujado? Dígame. Que es un Dios amor, amor, amor. Sí, es un Dios lleno de amor, pero también hay fuego consumidor. Dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén. Dele palmas, hermano. Alábele. Analiza porque aquí no se mira el reloj. Yo pensé que le agradaba a Dios como andaba. No, si usted es el que le agrada como anda, Dios no. Yo sentí ahí por el Espíritu algo que está pasando. Que hay gente que va a estar disfrutando de la noche buena que le llaman y diciendo, el hermano comete mayor pecado que yo, y comerme un tamal no es pecado. El hermano fulano tiene más pecado que yo y comerme un tamal no es pecado. Entonces yo voy a orar para que el día 25 y el día 1 vayamos a cantar más allá del sol. ¿Sí me entendió, verdad? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios se predica los 365 días del año. Usted tiene oídos de pajilla, le entra aquí, le sale aquí, no importa, pero la palabra se dijo. Si usted no la quiere cumplir, no la cumpla, pero la palabra se dijo. Oye, en aquel momento, si usted muere en la playa, muere tragando uvas, muere tomando champán, usted no va a ver a Dios. Damos gloria a Dios. Amén. Aquí hay hermanos que ya fueron a su convivio cristiano, hermano. Es que ellos allá y yo aquí. Que ellos tomando, bailando, peleando, yo aquí, porque como soy de Dios, pero ¿qué fue a hacer? ¿Qué fue a hacer? Si es de Dios, no tiene nada que andar haciendo ahí. Ahora hay cerveza cristiana. Salud, dice el hermano. Dele, ¿cómo a tocar fuego? ¿Verdad que está el hermano? ¿O sí? Dígame, no le va a hacer nada al pastor. ¿Por qué no? Usted no tiene que tenerle miedo al hombre, tiene que tenerle temor a Dios. Amén. A Dios, porque es Dios el que va a estar delante de usted, y a Él es al quien usted y yo le vamos a dar cuentas. Usted no se va al infierno por mi pecado, ni yo por el suyo. Todos y cada uno vamos a estar delante del gran trono blanco, dando cuentas por sí mismo. Mi mamá va a la iglesia, yo me voy a salvar. Su mamá va a la iglesia, usted no va a la iglesia. No, hay problemas. Yo a mis hijos ya lo digo bien claro. Mis hijos, si se mueren y no aceptan a Cristo, les va a tocar fuego. Ay, hermano, usted tan grosero, son sus hijos que son del reino. Si son del reino, si se arrepienten. Se murió mi muchachito, pero si no murió en los caminos del Señor, tiene problemas. Diga pues, oí tu voz y tuve miedo. Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Amén.